buenísimo. A ver, lo primero es, al principio decíamos, Andy, que no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo creo que a veces hay que largarse, ¿no? Digamos, y largarse tiene que ver con confiar en el otro. Confiar que el otro te va a llevar por el buen camino y que la construcción colectiva va a ser superior a cada construcción individual. Parece que esto es no menor, porque la verdad, ustedes me preguntan, esto salió una conversación, bueno, hacemos yo. No es que estuvo programado, vamos a ver qué pregunta. Nada, nada, nada. Solamente es la intención. Punto número uno. Punto número dos, yo creo que lo más importante es pensar, y acá es tal vez el punto en común que tenemos nosotros, Andy, uno de los grandes, pero este muy grande, y es que en el futuro lo humano va a ser el lujo. Y esta fue la frase que nos conectó en el último tiempo, ¿no? Y yo quiero resaltar eso. A mayor tecnología, a mayor avance de la inteligencia artificial, todo esto va a crecer y un montón. Ahora, lo humano es insustituible. La inteligencia artificial no tiene conciencia, la inteligencia artificial no tiene sentido común, la inteligencia artificial no tiene empatía, la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de decir qué está bien o qué está mal, sino que repite ciertas cosas o alucina a lo sumo ciertas cosas. Entonces, mi mensaje es, a mayor avance tecnológico, mayor necesidad del humano, y eso es volver a las fuentes. No requiere estudios en Harvard, estudios en ningún lugar. Lo único que requiere es mirarte en el espejo y darte cuenta quién quieres ser. Y ¿saben qué? Una vez escuché de un empresario muy grande que él me decía, toda decisión que tomo cada día, tengo que estar seguro que voy a llegar a mi casa, puedo mirar a mi esposa, a mis hijos y no ponerme colorado, y puedo apoyar la cabeza en la almohada y saber que hice lo que había que hacer. A veces hay que tomar decisiones difíciles, pero si vos te basás en tus valores, nada puede fallar. Para mí, el éxito está asegurado porque vos actuaste, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero vos actuaste de acuerdo con tus valores. Pues la verdad es que yo creo que lo que tendríamos que hacer, un poco como pensamiento, un poco que de todo lo que hemos estado hablando, es todas las personas que pensamos igual, que somos muchas más de lo que parece. Creo que es muy bonito que nos unamos en distintas iniciativas, que hay muchas alrededor, para hacer de ese mundo un mundo más humano, un mundo más humanizado realmente. Porque creo que la diferencia en el mundo del futuro va a estar en la talla humana que tengamos, en la cantidad, la dimensión humana que seamos capaces de tener. Porque las cosas de las máquinas las van a hacer mejor las máquinas siempre, pero las cosas de los humanos las vamos a hacer mejor los humanos siempre. Entonces, si entre los humanos nos conseguimos parar a saber qué es lo que realmente nos hace humanos y qué es lo que realmente nos hace estar conectados, y entre todos los que tenemos esas ganas de crear un mundo mejor, somos capaces de no dejarnos intoxicar por esos puntos negros que siempre son menos, seremos capaces de dirigir el mundo hacia un sitio, yo creo que es bonito, creo que ha sido bonito, pero podrá ser aún más bonito. Yo, Andy, agradecerte por este espacio y sobre todo por darle el lugar a la educación, ¿no? La educación es hacerle un espacio en las conversaciones, al poder que tiene la educación como sistema educativo y como la educación que como papás y mamás, ¿sabes? Como esto creo que lo más importante que podemos dejarle a nuestros hijos y así criamos y me criaron es herramientas y de nuevo, sin miedo. Si el mundo, si como el tsunami tecnológico nos pasa por encima, pues vamos a hacerle frente y vamos a entender qué aporta el mundo educativo, qué le aporta al estudiante, qué le aporta al docente y sin miedo, entendiéndolo. Hay una frase de Marie Curie que dice que nada debe ser temido, sino comprendido. Hay que comprender, desde ahí matamos los miedos o nos enfrentamos a los miedos y podemos crecer más y con tranquilidad. Es un desafío para todos. Perfecto.
primero, bueno, agradecerte una vez más, porque la verdad es que me encanta ser generoso, como te digo, tu generosidad, que la reconozco y la agradezco en haberme convocado para hablar, y en el sentido también de la devolución de mi parte, que es darte en esta hora de tiempo que tenemos todo lo que puedo respecto de mi propia experiencia, si a alguien le sirve. Eh, yo creo que es un primer paso, digamos, que es una primera reflexión. Yo creo que en la vida, en ese sentido, tenía un colega en Nueva York que decía, live generously, o sea, vive generosamente, y yo creo que está bueno porque, como decía al principio, siempre todo eso vuelve. Entonces está bueno compartir, colaborar dentro de los términos de lo que la disciplina o la profesión te lo permite. Me refiero al hecho de que vos tenés, por ejemplo, acuerdos de confidencialidad. Entonces, por más que sea muy copado compartir, hay cosas que no se pueden compartir porque es obvio. Pero, sin embargo, me refiero en términos generales y creo que se entiende, ¿no? Esto de poder meterse en los temas con toda la pasión posible, dar siempre un poco más. A nosotros nos ha resultado así, ¿no? Digamos, siempre decimos, acá es un comentario un poquito más empresarial, digamos, pero el cliente que queda contento es un cliente que vuelve. Entonces, si vos haces un proyecto y te esmerás por hacerlo bien y por ojalá ir un poquito más allá de lo que es lo convenido, lo contratado, lo específico, te va a volver el día de mañana. Pues sí, que yo creo que si podemos intentar todos hacer un esfuerzo hacia la simplificación, hacia lo sencillo, lo claro, ¿por qué la Hacienda nos complica con 20.000 mensajes difícil de contestar cuando realmente, digo Hacienda como podría decir cualquier organización administrativa, realmente lo que queremos es claridad, sencillez, que seamos nosotros mismos a nivel personal y a nivel de empresa, que no nos avergoncemos de quién somos. Y una vez que lo tenemos claro, lo comuniquemos y estamos ahí. Y como has dicho tú, hay mucha variedad, hay mucho gusto y hay muchas heladerías en Roma y todas funcionan. Bueno, mi mensaje es ese, que la gente cuide un poco su curiosidad y su gusto crítico, y que si ven algo que no funciona, pues que ahora las audiencias son las que opinan y pueden influir. Antes Steve Jobs decía, voy a hacer esto, y lo hacía y lo vendía. Ahora no funciona tanto así. Entonces, tenemos voz, pues usemos esa voz para decir las cosas sencillas y claras para un mundo más claro, más sencillo, más unido. Eso es mi mensaje. Hay que soñar en grande. Puta, para mí es soñar en grande. Para soñar poco es una siesta. Es que es así, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y cuando uno sueña en grande, te van a venir a voltear por todos lados. Y los primeros son los que no lo van a poder hacer, o porque no se animan a hacerlo, ¿entendés? Y no los tenés que escuchar. No hay que escucharlos. O sea, cuando uno tiene un sueño, y a mí me pasó, yo tengo la suerte esa, insisto, de recapitulando así para atrás, de haber sido guía de pesca. Fui a vivir al sur, siempre lo quise hacer. ¿Entendés? Entonces, cuando uno sueña en grande y se propone las cosas y no se deja permear por el no lo vas a poder hacer, el no. Todo no, te pasan cosas que son hermosas. Son hermosas y son apasionantes. Rodearse de gente que uno admira. Yo hace rato tomé la decisión de ¿sabes qué? No quiero estar, no me aporta nada. Pero no porque no por el hecho de admirar a alguien. Yo me rodeo de gente a la cual admiro, y no lo laboral, en lo personal. Yo tengo amigos que admiro la dedicación que tienen las otras personas, ¿entendés? Admiro lo que hacen con el deporte, y siempre tenés que encontrar algo para admirar del otro, y todo eso te va nutriendo, ¿entendés? Y vas sacando lo mejor que tiene cada uno. Y curiosidad y pasión. Yo creo que son las cosas para... Si vos haces eso, esto lo digo desde mi experiencia, nada puede salir mal. Nada puede salir mal. ¿Entendés? Porque no hay nada más lindo que hacer lo que a vos te gusta. Y es un círculo virtuoso, porque te levantás con ganas,
vas con ganas, lo haces con ganas, cuando tenés un problema lo resolvés con ganas, ¿entendés? Y obvio que hay cosas que no te van a gustar, pero hay que hacerla, como todo, ¿entendés? Pero le metés la pasión y ahí cambia todo, cambia todo. Entonces, capaz en el corto plazo es mucho más difícil, ¿entendés? Porque no tenés resultados. Pero en el largo plazo tenés felicidad, estás bien con tus amigos, estás bien con tu pareja, estás bien con tus hijos, amás lo que haces, ¿entendés? Y así es infinito, y es un círculo virtuoso. Pues si hay gente joven viendo esto, que le saquen, que hagan un buen uso de las redes sociales, que les va a servir, les van a servir un montón si lo saben utilizar bien, van a permitir este tipo de contactos. O sea, yo no conozco a Andy más allá de lo que usted seguramente que también lo lee en las redes y en las diferentes plataformas. Y gracias a las redes sociales, a tener unas redes sociales donde yo no peleo, no genero controversias, no nada, pues me ha permitido conocer a un montón de personas y si yo lo hice, usted también lo puede hacer. Eso sería como en tema de las redes sociales. Y en el tema de la moda, yo le diría a las personas que me están viendo que se disfruten la moda. La moda no tiene que ser una cosa para estresarse, ni tiene que ser una cosa que le genere más conflicto, porque es que la vida ya tiene muchos conflictos. Entonces, vestirse no debería ser un conflicto. Si no quiere pensar en qué ponerse todos los días, entonces decida vestirse siempre de un solo color. Y eso le funciona muy bien. Y ya, y hay mucha gente que lo hace y les funciona bien. Y esa es una lección de moda importante. Todos podemos ser la señal que el otro necesita. Y la señal no necesariamente tiene que ser hablada. A veces es alguien que está al lado tuyo, a Mirá, veces es un abrazo, a veces es un silencio, ¿verdad? yo te digo lo que hago. Voy con papelitos, con post-it. Yo tengo post-it por todos lados. Mirá, entonces voy con los post-it y dejo papelitos al lado de libros, adentro de libros nuevos en las librerías y pongo todo va a estar bien. Imagínate Qué la bueno. gente que encuentra ese papelito. Yo fui su señal. Te vas a decir, necesito una señal. Bueno, a eso me refiero. Donar tu tiempo es una señal que el otro necesita. Invertir en tu bienestar es la señal por ahí que vos necesitas. Pero aparte, a veces nos embarañamos en querer hacer grandes gestas y grandes cosas y decir, no, porque ¿a quién le va a importar? Uno es más que cero. Se lo digo. Hay dos frases que yo le digo todo el tiempo a mi equipo. Uno es más que cero y la otra es lo imposible solo tarda un poco más. No me tienen prohibido decir la palabra imposible y también concientizar esto de que uno es más que cero. Y ahora estoy todo el tiempo con esto de, cuando empecé a reclutar a los voluntarios, la frase que dice arriba, si te fijas en la convocatoria de LinkedIn, es todos podemos ser la señal que el otro necesita.